Bien amigos, son las 4 en punto de la tarde del 5 de octubre de 2016. Lo digo para dejar registro de la grabación. Y es la conversación que nos podría permitir, creo yo, o intento, comprender un poco más dónde estamos parados. ¿Qué es lo que más le angustia? Esto está fallando hoy, no sé por qué. Decía que empiezan a llegar los amigos, soy coreana, buenas tardes, Atlas Truglek, Xiao desde Coral Gable, usted es una italiana, pero acá en Miami, estamos parados una bomba de tiempo, así es. Yo trato de entender con ustedes dónde estamos en este largo recorrido que nos llevará de vuelta a nuestro país, espero, más o menos pronto, pero es solo una esperanza. Yo no puedo dar garantías de absolutamente nada, porque a veces nosotros mismos nos exigimos que la política y la vida de los países se acompase o vaya más armónica con nuestros tiempos biológicos. Y no hay nada más divorciado que nuestros tiempos biológicos de los tiempos de la política. Me preguntaron por el ventarrón, no ha llegado. Se supone que llega mañana y que pasa ya por esta zona, digamos, desde las 10 de la mañana en adelante, creo. O desde las 2 de la tarde, dicen otros. En todo caso, sea lo que sea, aquí estamos preparados. Ojalá no nos lleve la casita por delante, que además de ser alquilada, me imagino que está asegurada por el propietario. Bueno, sería una gran calamidad, ¿no? Yo, entre las cosas que me han pasado en Miami, ocurre que estuve aquí cuando el huracán Andrews me salvó la inconsciencia. Yo decía, veía toda la gente comprando cosas en Home Depot, que es una inmensa cadena de ferretería. Decía, ¿por qué la gente compra tanto? Felizmente habíamos alquilado una casita, mi suegro, mi esposa y yo, y una de las niñitas estaba muy pequeñita cuando vinimos en los años 80. Y entonces estuvimos allí y llegó aquella tempestad, no era un huracán, pero dio el mayor de los últimos 50 años. De casualidad no se llegó esa casita por delante. Es más, arrasó más al sur la zona de Homestead, al sur y la zona esta de Los Cayos. Eso hizo un desguace enorme, hubo miles de viviendas arrasadas. Bueno, nosotros estábamos un poco más arriba, en la zona de Kendall, y fue un cimbronazo feo, menos mal que teníamos los recursos como para escaparnos al día siguiente, porque la ciudad quedó hecho un desastre. Entonces nos fuimos y nos fugamos por Orlando. Ya a la hora y media, 2 horas de Miami, ya parecía que no hubiera pasado nada en Florida, porque atravesó Miami y se fue hacia el Golfo de México, pues, hacia la zona de Naples. Y este huracán no va a atravesar Florida, va sencillamente, ni tampoco se va a ir por el mar, por el sur, hacia el Golfo de México, como fue el Katrina, que atacó allá en los estados del sur de Mississippi, en particular por de Orleans, o Port de Orleans, sí, en francés, New Orleans, perdón, es el nombre verdadero, allá en la Luisiana, y entonces tampoco lo padecimos acá. Estoy hablando en ocasiones donde yo estaba en Estados Unidos y pasaron huracanes. Entonces, parece que pasa sencillamente como más o menos como pasó por La Guajira. Es decir, por el borde del estado de la Florida, pero se va por la costa hacia el norte y se mete, al parecer, en las Carolinas. Pobre gente de las Carolinas, y aún tiene fuerza y agarra aún más fuerza y velocidad, tierra adentro. Bien. Listo con el huracán, están informados.
podemos ser afectados levemente porque es lo más probable que sea solo los efectos de una tormenta tropical como la que sufrió La Guajira, pues una inundación, unos vientos huracanados muy fuertes, etcétera, pero no grandes desgracias como las que ocurrieron en muchos otros huracanes en la Florida y en el resto de Estados Unidos. Bien, amigos, de todas maneras, lo que no podemos dejar de constatar es que ojalá a Venezuela no le ocurra una desgracia en medio de esta tragedia que nos ha, hecho sufrir el gobierno madurista diosdadista, que se inauguró, por cierto, el gobierno chavista con aquella tragedia del deslave de Vargas. Ojalá jamás nos vuelva a ocurrir algo parecido, porque imagínense ustedes si aquella vez todavía el país tenía grandes recursos y le ofrecían toda clase de facilidades para salir de aquella tragedia. Imagínense ahora, con hambre, enfermedades, epidemias, hambruna, ingresos disminuidos, pulverizados, quiebra de los servicios médicos, de los servicios públicos, de todo, las calamidades. Y además no llegara una calamidad natural, Dios mío, ¿qué podríamos hacer? Bien, amigos, yo quería hablarle hoy sobre un tema que es, relativamente poco usual, y es la conversión de una sociedad como la nuestra en un prospecto de nación muy próspera o de nación que la devuelven a formas de barbarie. Y eso está siendo sencillamente un momento, que tengo un lío aquí pequeño, ya va. Decía que esta alternativa de una sociedad volcada a la barbarie o a la recomposición de sus fuerzas históricas para convertirnos en una nación con enormes posibilidades de desarrollo, por supuesto tiene que ver directamente con el tipo de gobierno y el tipo de economía que construiríamos en los próximos años. Yo no sé por qué a veces no se entiende por lo menos la capa más educada o más de mayor nivel profesional de la población, cómo no se entiende que se agotó definitivamente toda forma de colaboración, de cohabitación con un régimen que no puede sino llevarnos cada semana, cada mes, de forma cada vez más sensible, a una especie de enterramiento, ¿no? Llevarnos a la sepultura, pues, de una barbarie como sociedad civilizada. Es realmente incomprensible. Me imagino que el sálvese quien pueda y la vocación de segmentos pudientes de creer, como han sobrevivido hasta ahora, que pueden perfectamente seguir siendo pudientes, y que, bueno, ese tema del costo de la vida puede afectarles a los pobres que ganen menos de 300.000 bolívares mensuales, es decir, a 80% de la población, que está ganando no 300 ni 200, sino menos de 100. Y que no hay, al parecer, en el horizonte inmediato, otra eventualidad que la de sufrir aún más los embates de una inflación que es calculada al 2000% este año, la más alta del mundo. Amigos, decir que una sociedad se prepare para 2000% de inflación debería llevar a la gente a estar ganando millón y medio de bolívares nuevos para fin de año, que es lo único que podría compensar el costo de la vida, que hoy se sitúa en los 400 a 500.000 bolívares, la cesta básica de la familia, y que malamente pueden 2-3 salarios llegar entonces a 100, 150.000.
esa sola tragedia ya merecería hace rato que no solo se hubiera perdido la confianza en este régimen, sino se hubiese convertido esa desgraciada circunstancia en una palanca movilizadora que por sí sola bastara para desterrar de nuestras vidas este mal gobierno, esta torta de gobierno. Bueno, mis amigos, no podemos sencillamente explicarnos estas cosas sin que nos adentremos, por supuesto, en un análisis más o menos, yo no diría sofisticado, pero sí algo complejo, de por qué sucede esta cosa en la sociedad venezolana. Y es momento entonces, no de tranquilizarnos, pero sí de explicarnos, no por aquello de mal de mucho consuelo de tontos, sino que no hay explicación, mis amigos, de estas conductas de la sociedad venezolana, sin adentrarnos en la historia mundial, sin adentrarnos en la historia de tantas decenas de pueblos y de tantas épocas distintas que arrastran los mismos males o distintos males cada época, dependiendo de la suerte o desgracias que han acompañado a sus naciones. Esto se fue de aquí. Se fue un momentito y volvió otra vez. Esto está como accidentado hoy. Debe ser el bendito huracán que ya empezó a afectarme. Bueno, les decía entonces, estas cosas que tienen más que ver con la, no suerte, sino lo que nos fuimos dando en cada etapa de la civilización a nivel mundial y a nivel local, para comprender por qué estamos donde estamos. Y he descubierto, no por iniciativa propia, sino con lecturas de gente muy sólida intelectualmente, que muchas cosas de la política sencillamente no tienen explicación en la propia política, sino en su relación con la economía, con la historia, con la psiquis colectiva, con las conductas de nuestra especie. Y entonces, bueno, ya ahí sí nos elevamos a demasiados problemas complejos. Como especie humana, Dios mío, cuántas cosas habría que explicarnos para comprender por qué estamos donde estamos. Pero como civilización venezolana, ya nuestro universo sería un poco más reducido. Y como venezolanos del siglo XXI o de finales de la segunda mitad del siglo XX y XXI, entonces ya quedaría circunscrito los temas económicos y los temas políticos a un universo mucho más manejable. Pero hay algo que nos llama la atención. Siguiendo el famoso principio o de la teoría del simple que platónico, según el cual no se asusten, es algo sumamente sencillo. Platón, cuando genera o inventa la filosofía, la inventa a partir de yo diría de una racionalidad implícita, porque es de esos grandes filósofos que nacen precisamente cuando la civilización humana aprende geometría, genera la geometría, que es por definición la base de la racionalidad que nos lleva al logos de Occidente, al conocer de una manera científica la realidad, con un acumulado de descubrimientos y de tecnología a partir de los factores operativos de cada sociedad, evolucionando en esa evolución ininterrumpida, generalmente producida por las guerras, que son las grandes generadoras de las nuevas invenciones, y que nos llevó pues a la sustitución de los distintos regímenes políticos, buscando siempre en el perfeccionamiento de los regímenes políticos un acercamiento a la solución de los problemas, no de la convivencia de pareja o de la convivencia, sino de la convivencia como humanos solitarios, sino como humanos en la polis, en la ciudad, en la sociedad política,
en la República, ya desde tiempos de Grecia, en los imperios, en los reinos y sus imperios, o en las repúblicas modernas, o reinos constitucionales, característicos de esta última etapa de la civilización humana. Y entonces el principio del simploqué, que sencillamente propugna que no hay conocimiento posible desde la nada relacionado con nada, porque si nada se relaciona con nada, pues es nada, el conocimiento no existe. Pero tampoco existe el conocimiento si pretendiéramos que todo se relaciona con todo, porque entonces todo relacionado con todo hace imposible el conocimiento también. El conocimiento es solo posible porque muchas cosas están relacionadas con muchas otras, porque por definición la realidad es finita, es discontinua, o sea, muchas cosas se relacionan con otras muchas. Un dolor de muela no tiene nada que ver con los movimientos de la bolsa de valores, o con, digamos, el clima, o con sencillamente las leyes de un país determinado sobre la evolución de la propiedad o de la economía y su nivel de estatizaciones, etcétera. O sea, hay cosas relacionadas con otras muchas cosas, pero no todo con todo, porque si no es imposible el conocimiento. ¿Y con qué está relacionado entonces nuestra política? Está relacionado con la economía, por supuesto, con nuestro nivel de tecnología, con nuestro avance histórico para habernos dotado de determinadas operaciones, digamos, en la vida cotidiana, para producir, para cultivar, para intercambiar bienes, para hacer útiles las gestiones del Estado en nuestra vida cotidiana. Pero cuando descubrimos que la economía la maltratamos, la deformamos, originamos gobiernos de que de entrépitos se metieron en demasiadas cosas del ordenamiento natural de la vida en comunidad, cuando descubrimos que elegimos demagogos, que elegimos bicharracos de todas clases, en particular en los últimos 17, 18 años, cuando descubrimos que esa gente que elegimos eran sencillamente agentes de la disolución nuestra como sociedad y que nos devuelven a formas de semibarbarie, entonces empezamos ya a entender que es cipotes lo que ha pasado en Venezuela. Pero eso está relacionado con muchas cosas que hay que entonces desentrañar. Y ya yo les contaba lo de la mentira como agente directo de muchos de los discursos que oímos y queremos oír y sobre todo queremos creer. La mentira, señores, no es, como la gente puede creer superficialmente, un invento diabólico del que necesita mentir porque es un mentiroso compulsivo. Miren, lo más serio, lo más triste de este tema de la mentira es que un mentiroso, para ser mentiroso, de verdad un mentiroso, digamos, consecuente, necesita creer su propia mentira. Y no solo creer su propia mentira, sino que además necesita que los otros, los demás, la sociedad, le crea esa mentira. Y entonces, si vamos al desarrollo de toda la civilización humana, en realidad hemos vivido de mentira en mentira, de estafa en estafa, siendo público de actores, siendo sujetos de sociedades políticas con gobernantes y con demagogos, o con reyes o estadistas, o oradores, o psicólogos, o digamos oficiantes religiosos, o toda clase de intelectuales, de novelistas, de dramaturgos, de políticos que nos han inducido a creer en cosas. Ahí dice, pues, mira lo que yo digo, los bolichicos lavaron ya el dinero robado, eso es real. ¿Qué tiene que ver eso? Yo voy a tener que a veces interrumpir lo que estoy diciendo para burlarme de esos famosos diálogos que me proponen allí.
que yo no sé qué es lo que creen cuando vienen a un conversatorio, que quieren que yo me refiera a lo que está diciendo esa persona, que está pensando qué poner y que la otra gente opine qué opina de lo de él. Pues si supone que era un conversatorio conmigo, querido amigo, no digo su nombre, pero por favor, Dios mío, centrémonos en los temas. Por lo menos si me preguntaran algo relacionado con lo que estoy diciendo, pónganme en la dificultad a lo mejor de no poder explicarle su pregunta. Pero ¿qué cipote tiene que ver lo que yo estoy diciendo con los bolichicos? Bueno, más adelante puedo hablar de los bolichicos y de cómo efectivamente, digamos, saquearon este país. Pero bueno, ves, esta cosa es, esto tiene algo de o de mentira o de estafa o de parodia, esto de las redes sociales o de un conversatorio por internet y por el Periscope. Yo no estoy ni bravo ni nada, ¿eh? Yo lo que estoy es sencillamente agarrándole. Entonces alguien me pone, no le haga caso. El problema no es hacerle o no hacerle caso, sino que no distraiga. Y trato de decirle esto a ver si aprendemos todos a conversar de lo que se dijo que se iba a conversar, o de lo que se supone es el eje de la conversación, que no puede ser lo que cada uno de ustedes se le ocurra, porque ocurre que el que tiene la palabra soy yo, lamentablemente. Usted quiere hablar de eso, usted hace su periscopio, entonces ve quién le va. Pero esta historia, Dios mío, de casi dolorosa, de ver que sencillamente la persona que viene allí, viene o a atacarme o a preguntar cualquier bolsería, bueno, le deseo éxito porque yo no le voy a parar, solamente llamar la atención sobre que hay gente totalmente despistada, robando audiencia, dice Penélope. Pero es que tampoco roban audiencia, porque lo que hacen es sencillamente... Yo lo que no quiero, mis amigos, es decir que no haya ese diálogo, porque me cuesta solamente poner un botoncito, pero es casi agresivo con la gente que viene y que pudiera perfectamente decir cosas o corregirme. Por ejemplo, muchas veces me dicen algo como para corregir una falla de memoria o un desliz verbal que se me va por otro lado el razonamiento y se me olvida la historia que estaba contando. No se me ha olvidado que estoy hablando sobre la mentira y su ¿cómo se llama? Y su implementación cotidiana en todos los aspectos de la vida y particularmente la política. De manera que déjame terminar de ajustar cuenta con los famosos dialogantes acá del Periscope. No voy a cancelar los diálogos, pero les ruego. Ayer, por ejemplo, me di cuenta, porque yo vuelvo a leer todo otra vez, después que termino para poder leer lo que dice la gente. Y ayer había un JD, no sé qué cosa, un perfecto come mierda que me atacó 1000 veces. Yo no estaba viendo nada. Ojalá aparezca por ahí hoy. Le pido a los amigos que bloqueen esa bestia pelúa que viene mandado por el gobierno, me imagino, por el SEBIN, por la gente Diosdado, a tratar de que se le pare a él y para ver cómo logra entonces estorbar una conversación que diré, así no quieras, bicharraco, que ayer molestabas mucho y que me doy cuenta después que terminé, que voy a decir exactamente lo que tenía planeado decir. Es decir, mis habituales ataques sistemáticos a todos los estafadores del gobierno y a sus, ¿cómo se llama? Y a sus compinches de la llamada oposición blandengue. No lograrán sabotear. Y te lo digo del mejor humor, porque a mí para ponerme bravo, compañero, cuesta mucho, porque sencillamente yo he visto correr mucha agua bajo los puentes en política y conozco del rol del agente provocador, del saboteador, conozco de ese tipo de conducta que, bueno, me costó un poco, digamos, en las redes sociales aprender, entre otras cosas, a no pararle jamás al grueso de las sandeces y estupideces que se dicen, y me ha permitido también conocer el nivel de idiotez política al que puede llegar a un país que se guíe solamente por estas peroratas de demagogos de oficio, de provocadores o de mentirosos de oficio. Bien, hablaba de la mentira. Amigos, solo pueden existir mentirosos en la política, así como hay actores en una obra de teatro. Si hay quien oiga al actor asumir el papel, qué sé yo, de Enrique VIII o de la Celestina o no sé qué, o de Quijote, bueno, él podrá cumplir ese papel de actor si los que están allí fingen creerle
que él es, o ella es la Celestina, o él es Enrique VIII, o él es Hamlet, etc. Bien, en la política no puede haber un mentiroso que logre, digamos, llevar a cabo su mentira, plasmar su mentira en las cabezas de la gente, si no tiene el público que le crea esa mentira. Y es eso el tema que no es fácil discernir en cada momento. A ver, les propongo escudriñar este tema. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que Maduro, cuando echó el cuento del pajarito, el pajarito allá en Sabaneta, a los pocos días de ser electo, que fue Maduro allá y frente a una capillita, dice él, y en esa capillita estaba orando, pues eran las 8:30 de la mañana, 8:30, y había un retrato de Chávez y una estatua de Gregorio Hernández. Ya va, y que hace una estatua, que hace en una iglesia pequeña un retrato de Chávez, sacrílegos allí de Sabaneta. ¿Por qué carajo toleraban un retrato de Chávez en una capilla? Bueno, ahí estaba, dice Maduro. Y entonces él estaba cavilando, pues, y llegó un pajarito. Y entonces, lamentablemente, yo olvidé silbar hace muchos años, que dijo el pajarito, y entonces él se quedó mirando y él le respondió, y el pajarito lo vio. Y entonces él entendió, dice Maduro, que Chávez le decía: prepárate para el combate de la revolución más que nunca. Yo estoy convencido que Maduro estuvo convencido que el bendito pájaro le habló, ¿eh? Porque, bueno, es un cuerpo grandote con una mente de pollo, es un oligofrénico completo, es una persona que podía haber creído en una especie de transmigración de las almas que tuvo por allá en la India. En una oportunidad andaba con la primera tía narco, con la primera combatiente narco, que tuvieron allá con un santón. No lo voy a nombrar para no ofender a la gente que creía en ese hombre, pero él andó en eso, pues en eso de la transmigración de almas. Y caramba, lo menos indicado que puede uno imaginarse es Chávez convertido en un tucucito, en un pajarito que le hablaba a Maduro sobre cómo orientarse, pues, en la revolución en ese momento. Ahora, yo creo que Maduro creía esa vaina, pero peor todavía, la cara solemne de la familia y de todos los que estaban allí en aquel patio sombreado mientras Maduro echaba ese cuento, todos tenían una cara, empezando por la primera combatiente, como de creer el cuento, pues, del pajarito donde aparecía el Chávez reencarnado. Y bien, pero aquello lo zumbaron por los medios de comunicación. Y cuando la gente aplaude a Maduro, aplaude al hombre al que el comandante le hablaba. Y aquella historia del hijo de Chávez, y somos el hijo de Chávez, y la reencarnación de Chávez, y toda la historia que viene desde hace 4 años y medio para acá, mis amigos, es una estafa descomunal que ha sido creída por los estafados para poder creer en los estafadores. O sea, los estafadores creen el cuento que ellos son hijos de Chávez. Unos hijos bastardos, pero hijos al fin. Y los que creen el cuento, sea porque estuvieran becados, sea porque estuvieran robando, sea porque por fin le garantizaban una mascada importante del presupuesto, sea porque son unos corruptos de 7 suelas, sea porque son unos ingenuos, digamos, casi, al borde casi de la depravación, el nivel de imbecilidad. Todos creen en el cuento de que Maduro reencarna a Chávez. Ahora, eso es una versión grosera de lo que es la mentira en política y de lo que son algo así como los creyentes, si no obligados, por lo menos convenientes en los atributos, pues, del hijo de Maduro o los hijos de Maduro, de los hijos de Chávez, perdón. Hay uno que se cree en el cuento a mitad. Maduro sí es hijo, pero Diosdado no puede ser que sea hijo, dice. Y entonces hay las intrigas contra Diosdado, etc. Y hay también la impostura, Diosdado, que dice que es hijo de Chávez,
le lanza loas de todas clases a Maduro en unos mitines que hace todos los días. Ayer estaba en Barinas, hoy va a no sé qué ciudad, diciendo pues que Maduro es la reencarnación de efectivamente esta política que tiene a, ¿cómo se llama?, al propio Bolívar, Chávez y Maduro en la misma línea sucesoria. Pero hay que tener riñones para decir eso. Bueno, en eso consiste precisamente esa enorme mentira histórica que va parejo a todo lo que se ha dicho históricamente sobre ídolos, héroes, épicas del pasado. La épica, por ejemplo, que levantó Chávez o que puso de moneda corriente en el país sobre el 4 de febrero, cuando fue un cagón que se fue para el Museo Militar a esperar a ver qué resultaba de aquella organización absolutamente disparatada, de un golpe mal dado, mal preparado, mal dirigido y mal abortado, pero que en definitiva, gracias a las complicidades en el alto mando y a la estupidez de la clase política y a la estupidez de la clase económica, terminó siendo el héroe del por ahora. Salvo esa parte del por ahora, todo lo demás estuvo mal hecho, todo. Sin embargo, fabricaron una épica de eso, es decir, una enorme mentira que fue creída. Fíjense que inmediatamente no fue creída por el pueblo, porque Chávez tenía 1 o 2% en las encuestas, pero se encargaron las encuestadoras pagadas por mucha plata, por muchos intereses, multinacional de seguros, ¿cómo se llama? Banco, creo que Bilbao Vizcaya, o Banco Provincial, pues, plata fuerte para montar esa maquinaria de meterle esa coba a los venezolanos, que aquel siniestro felón, destructor de la unidad de las Fuerzas Armadas, insurgente en mala hora, que acaba con la estabilidad política del país, aquel bicharraco era la encarnación de una gesta histórica. Pero ¿cómo es esa vaina? Bueno, eso lo logró, y entonces empezó, ya perdonado por Caldera, por supuesto, sin tener que pagar, pero ni media hora más, desde que firmó la orden Caldera de sacarlo de llave, no había pasado nada, pues, no había nada, era una, ¿cómo se llamó eso? Una abolición de los actos, pues, del 4 de febrero. Sobreseimiento de la causa. No existió la causa. Entonces se libera a Chávez y se liberan todos los golpistas. Y empieza el tipo a fabricar la leyenda del 4 de febrero. Y empieza toda esa caterva de vagos y maleantes que querían hacerse ricos con el poder. Empiezan entonces a ¿cómo se llama?, a pregonar, a llevar la mala nueva, sería, por todo el país. Y aquí que lo consigue la gente de Venevisión, la gente del Nacional, los otros medios, para no nombrarlos a todos, para no echarme los enemigos a todos, pero yo los he nombrado en otras oportunidades, solo que no voy a hacer siempre la misma lista. Y bueno, y entonces acuñan la idea de una causa patriótica, histórica, del 4 de febrero como herencia directa de la emancipación del libertador Bolívar y de Zamora, y hasta un vagabundo de 7 suelas como el bandido Maizanta, que descubrió Chávez y que era tatarabuelo, no sé cómo es la vaina, lo ponen tramposamente también en la iconografía de aquella revolución histórica, y termina siendo acuñado entonces como parte de lo que podríamos llamar entonces la gran mentira, la gran coba, pero ya facilitada por los medios y convertida a punta de millones de dólares en una gran empresa de estafa colectiva hasta ganar las elecciones. Y arranca nuestra historia de desgracias moderna. Antes teníamos otras desgracias, pero las desgracias del siglo XXI arranca con esa estafa gigantesca de
6 de diciembre, creo, de 1998. Y henos aquí, casi 18 años después. Ahora bien, ¿en qué consistió esa mentira? 1000 veces repetida, de que había una leyenda independentista, una leyenda heroica, de aquel cagón del 4 de febrero, pero convertido en una potestad casi divinizada, o de un meón como Diosdado, que se mió a los calzones, que lo vio Johan Peña. Qué lástima, Johan, que no le tomaste foto al tipo este. Miau. Y ahora es ese bravucón, chico, ese mazo adentro, como lo llama Henry Ramos, echándole peste a todo el mundo. Que a que no saca este pedacito de mi intervención de hoy, Diosdado, en tu programa de hoy. Diosdado el meón, que a que no saca esa vaina. Bien, Diosdado el meón y Maduro, el mensajero, el llevitrae, el mandadero. Y ese era el equipo de Chávez, un equipo de gente muy ignorante, pero creyentes todos. Creyentes todos. Todos los días un amigo casi como que siente placer exquisito en interrumpir mi llamada. Voy a decir públicamente quién es. Amigos, van armando aquella gran estafa entonces y ligándola con las viejas épicas libertadoras, el culto a los héroes de todo el siglo XIX y XX, y por supuesto la estafa ya personificada de unas supuestas virtudes de este nuevo conductor. Pero hete aquí que todo ello no hubiera sido posible si la gente no hubiera querido creer en eso. Empezaron a creer en eso. Y como el hombre tuvo, para abreviar, porque no voy a echar todo el cuento que ya todos ustedes saben, pero como el hombre se encontró con $1.000 millones, $1.000 millones de dólares, $1 billón de ingreso petrolero en sus años de gobierno, más 300.000 millones de Maduro, miles de millones de Maduro. Bueno, mis amigos, con esa enormidad de una fortuna que hubiera alcanzado para reconstruir toda América del Sur, si hubiera posado por una guerra, bueno, no sé cómo lo lograron. Despilfarraron todo eso y convirtieron este país en un país de desdichado, arruinado, hambriento, enfermo, incomunicado, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue que lograron eso? Bien, resultado directo de la gestión de una economía asfixiada en el más absoluto estatismo, asfixiada en la más absoluta, llamémosla así, enterramiento en todas las desacreditadas propuestas de un liderazgo absolutamente incapaz, pero sencillamente había un país que quería creerle a esta gente. Había una nación que sencillamente quería creerle a Hugo Chávez Frías. Y si quería creerle, ¿cómo hacer para ganar esa partida históricamente ya perdida, de que una nación que había perdido su brújula, una nación que había perdido todas y cada una de sus mejores intuiciones para tratar de vivir en el perfeccionamiento sucesivo de la democracia, cómo hacer viable que esa nación absolutamente empantanada en esa versión tropical de las estupideces teóricas y políticas de todos esos grandes salvadores supuestos de la humanidad, que no hicieron sino arruinar otras muchas naciones? ¿Cómo hacer para entonces convencer a la gente que estábamos ante una gran estafa, si los propios estafados querían creer esas fábulas? Y quienes designamos como nuestros dirigentes, como nuestros portavoces ideológicos, sencillamente
resolvieron, pero totalmente, con todos los recursos del mundo, inicialmente y cada vez con menos recursos, de todas maneras, generar la fábula realmente, pero para imbéciles, de que este gobierno, este régimen, solo podía ser sustituido por métodos democráticos, electorales, pacíficos, institucionales, constitucionales. ¿Cómo hacer si nuestra propia dirección compró la mentira de lo que fue o terminó siendo una estafa también jurídica montada sobre aquella famosa constituyente de 1999 y sostenida desde entonces por una especie de manía reiterativa mongoloide, no sé cómo, digamos, calificarla, de esa estupidez según la cual todos debemos ceñir nuestras conductas al librito que sacaba Chávez, la Constitución, y que Capriles sigue manteniendo como mañita la Constitución y la Constitución. ¿Usted quiere saber quiénes son idiotas en la política venezolana desde los rangos de oposición? Los que saquen el librito. Usted diría, ese es idiota. Ya por lo menos tenemos una primera clasificación. Los grandes idiotas son los que sacan el librito, porque se necesita ser demasiado idiota para creer ese cuento chimbo de una supuesta letra de la Constitución Nacional que nos salvaría de las penalidades cotidianas si nos guiamos por esa impresionante cantidad de generalidades, de sandeces o de medidas absolutamente institucionalizadas de la mentira jurídica, de la falsedad jurídica, de la tramoya jurídica que están contenidas allí. Que no es cierto. Vean cómo los han tratado en el tal, ¿cómo se llama?, revocatorio. Y veamos el capítulo final de ese revocatorio en lo que puede terminar siendo la más grande de estas últimas estafas. Porque sencillamente no va a haber revocatorio, a pesar de la Constitución que dice que sí debería hacerse y tiene hasta su artículo específico. Entonces, esto de que haya una mitología en los héroes, que haya unas deidades históricas, muchas de esas deidades podemos reclamarlas como mitos creativos, como mitos o símbolos positivos de la nacionalidad y de nuestra estructuración como nación que aspira a vivir en libertad y en soberanía respecto a quienes nos quisieran oprimir. Está bien. Todo ello puede formar parte de una mitología que libremente aceptamos porque conviene que la aceptemos, porque en definitiva no tenemos los humanos a mano ninguna otra alternativa que, digamos, tomar esa mitología, tomar esas ficciones, tomar esas medias verdades, tomar esas medias mentiras como formando parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro gentilicio, de nuestros derechos como nación independiente y libre. Bolívar nos sirve, Miranda nos sirve, Páez nos sirve, aunque reventó el sueño de Bolívar de la Gran Colombia, nos sirve toda la acumulación de nuestra historia constitucional. Nos sirve también Gómez, debería servirnos y ser reivindicado, porque es el que arma el Estado moderno en Venezuela. Nos han servido los adecos y copellanos para llegar hasta fin de siglo. Nos sirvió también Pérez Jiménez. Cada uno montó sus mitos, cada uno montó sus mentiras, sus escasas verdades, pero entre verdades y mitos, entre mentiras absolutas y medias verdades, y algunas verdades, logramos arrastrarnos a lo largo de siglos,
a lo largo de décadas y décadas, e incluso de 2 siglos, en el perfeccionamiento del gran mito de una nación soberana. ¿Mito, dije? Sí, es un mito, porque ninguna nación estrictamente, digamos, sujeta al nivel de exigencia de lo que significa la palabra soberanía, ninguna nación es estrictamente soberana. Eso es un mito. Es un mito necesario, es un mito lógico, es un mito que aplaudimos, es un mito que nos mantiene unidos, pero es un mito. Quien crea que Venezuela es totalmente una nación soberana, o está mintiendo descaradamente, o es alguien que sostiene una enorme ingenuidad. Y nos hicimos demócratas, el más grande de los mitos. ¿Ustedes creen de verdad que este país es democrático o que la sociedad venezolana es democrática? ¿Y qué significa ser democrática? ¿Eventualmente de verdad fuimos iguales ante la ley? ¿Eventualmente el país estuvo regido por leyes que garantizaban el cumplimiento de deberes y derechos de lo que podría llamarse una convivencia civilizada sujeta a reglas de estricto cumplimiento? ¿No será más bien que las perversiones en el régimen político, habiéndose hecho incompatible con las tiranías y la dictadura, nos llevó a la necesidad de flexibilizar la opresión política y social de élites que coexistieron entre ellas, estafando al grueso del país mediante el recurso de la democracia como demagogia que permitía mantener a flote esas instituciones? La mentira con los mentidos, la mentira con los que aceptaban la mentira a lo largo de 40 años, hasta trabarse entonces y generar los ídolos del 4 de febrero y la fanfarria de los nuevos héroes de este igualitarismo de pacotilla que sencillamente acabó con esta nación, con la democracia también, o con la ficción de aquel tipo de democracia para generar la otra nueva ficción de que esta era una democracia auténtica, libertaria, antiimperialista, venezolana, no chavista, ¿cómo se llama? Chavista, antiimperialista, como dice el imbécil de Padrino cada vez que habla de las Fuerzas Armadas, revolucionarias, antiimperialistas y chavistas. Soy imbécil. ¿Quién te dijo a ti que las Fuerzas Armadas eran chavistas? ¿Quién te dijo a ti que eran antiimperialistas? Son apenas el remedo de unas Fuerzas Armadas que tuvo sus mejores tradiciones bolivarianas y las enterró cuando ustedes llegaron al poder. Ahora bien, lo más grave entonces es que el país crea esa historia y que muchos entonces se inclinen ante el mito oficial de la democracia. Ya lo dijera ese gran demócrata izquierdista llamado Teodoro Pekov, de que Chávez era un demócrata. Fue a pregonarlo por toda América Latina. Yo publiqué por allí la foto que me la mandaron estos días, donde en Chile dice que fue a la toma de posesión de la Bachelet, del primer gobierno de la Bachelet, la socialista Bachelet, y dice entonces, Chávez es un demócrata, dice Teodoro. ¿Y al lado de quién estaba? Julio Borges, Timoteo Zambrano, y aquí estaba Rosales. Los 4 fueron a testificar que en Venezuela Chávez era un demócrata. En momentos en que pulverizaba la democracia, la realmente existente, la que había, la poca o mucha que había, la acabó Chávez y montó esta payasada del chavismo gobernante. Y ahora entonces se nos viene diciendo que solo democráticamente, electoralmente, pacíficamente, podemos organizar nuestras fuerzas para superar esta larga noche del chavismo, madurismo, diosdadismo. ¿Quiénes creen entonces en ese mito?
Pues la clase política toda. ¿Y a quiénes hacen aceptar esos mitos? Pues al pueblo en general, que va el 1 de septiembre y cree que hace un gran gesto de libertad, de organización, de gran oportunidad de imponer su voluntad, cuando acepta irse a la casa a la 1:30 de la tarde porque Caprilito, Diosdado están de acuerdo en el fondo, porque Diosdado y Henry Ramos y Maduro están de acuerdo totalmente en que incluso el señor Guevarita está también de acuerdo con Diosdado y Maduro, que ese día no podía alterarse el acuerdo de que se trataba de ir, presentarse como voluminoso socialmente hablando, pero ruines en la entrega de un vasto movimiento popular que quiere salir de esta plaga, y ustedes son un obstáculo, ustedes de la MUT son un obstáculo poderoso para lograr ese cometido. ¿Por qué? Porque ustedes son parte de la gran mentira. Ahora bien, cuando caen esas mentiras, amigos, no es fácil pronosticarlo, porque vivimos todos de esa apariencia. Todos. Yo no voy a hablar del rol que juega la mentira en nuestra vida cotidiana. Mire, las parejas se mienten, a veces en grande, a veces en chiquitito. Las sociedades se mienten. Los partidos se mienten unos con otros, los líderes unos con otros. La política es un gran ejercicio de teatro, de mentiras, grandes y pequeñas. Y eso es algo que tiene que ver con la conducta humana también. Nosotros no somos una excepción particularmente perversa. Mire, la simulación es hasta un rasgo que compartimos con el reino animal. A ver, ¿ustedes nunca vieron los animales que se mimetizan para que no los agarre el depredador? En los peces es más que común, en las aves también. Se mimetizan entre las ramas, entre las hojas, en los colores a veces. Es porque también desde los colores quieren positiva o negativamente mimetizarse para llamar la atención a la hembra o para, digamos, esconderse de depredadores. Esa mariposa que al abrir sus alas aparenta dos grandes ojotes, como si fuera un gran búho, los ojos de un búho, para evitar que los depredadores, los otros pájaros, la pesquen. Hay infinidad de simulaciones en el reino animal. Los humanos somos por definición simuladores. La historia humana es la historia de simulaciones. Hay las conscientemente asumidas, interpretando unos papeles, unos roles que nos autoasignamos, y eso no tiene límites. Por ejemplo, el señor Alejandro Magno resolvió que él era hijo de Dios, del dios Amón en Egipto, y al mismo tiempo hijo de Zeus allá en Grecia, en Macedonia. Bueno, ¿y por qué ese señor era hijo de Dios y de dos dioses tan distintos? Porque se necesitaba eso, llevar al desideratum de morir, de vivir o morir en una gran batalla de miles y miles detrás de esos poderosos ejércitos del gran emperador, el primero de los emperadores, Alejandro Magno. Necesitaba de un gran mito, el Hijo de Dios en persona. Guiaba a aquellos ejércitos a la muerte de ser necesario. La humanidad vivió bajo enormes mitos durante siglos, de que las familias dinásticas lo eran en absoluta correspondencia con un derecho divino de los reyes a reinar y a gobernar. Hasta que el racionalismo francés y su Revolución Francesa
su revolución de ateos y de masones, acabó con aquello. Pero eso no acabó con las grandes mentiras. A su vez, arrancaron otros mitos, otras grandes mentiras. La de la libertad, la seguridad, ¿cómo se llama? La fraternidad y la égalité, fraternité. Égalité, fraternité, ¿y la otra cuál era? Dios mío. ¿Quién se acuerda de las tres? Fraternité y égalité, liberté, por supuesto. Liberté, égalité, fraternité. Las grandes entonces, grandes consignas, mot d'ordre, dicen los franceses, las grandes palabras, guías de aquella revolución, bueno, guió la humanidad durante siglos, 2 siglos y pico llevamos ya, con el mito de la libertad, el mito de la igualdad y el mito de la fraternidad. Como eso de frater sonaba como a fraile, como a hermanados, en una especie de palabra cuasi religiosa, fue sustituida por la solidaridad, que un tal Leroux inventó por allá en los años 30-40 de Francia, y desde entonces la palabra solidarité, la solidaridad, hasta en Polonia, de 10 millones de trabajadores, Solidarność tuvo ese nombre, la solidaridad, y hay hasta precios solidarios, comida solidaria, bien, eventos de solidaridad, pues con todo. Eso viene de allá, de lejos. Y bien, ¿qué seguimos siendo? Entonces, esclavos de los mitos de la democracia llamada burguesa, la democracia de la Revolución Francesa, un poco negada por aquello del imperio napoleónico, que detrás de sus ejércitos iban las ideas libertarias de los regicidas, pero con un emperador que había cambiado el rey por un imperio, y por el emperador, por supuesto. Esa égalité, liberté y fraternité que iba detrás de los ejércitos napoleónicos, imponiendo la propiedad privada de los medios de producción, bueno, cambió la faz de la tierra, cambió la historia de que ya no habría derechos de gobernar por derecho divino, se acabó el ancien régime, el antiguo régimen, las monarquías absolutas, barridas todas, y nacía la república. Perdonen un paréntesis, hubiera dicho Napoleón, pero tengo que montar un imperio, una república imperial mientras tanto. Y bueno, y llevó las instituciones republicanas, vestido de romano, de república romana imperial, al resto de Europa, hasta que lo liquidaron. Las monarquías se restituyeron y entonces empezó a aparecer la nueva mitología. Marx, Bakunin y Rousseau también. Rousseau como, bueno, el ideal del hombre bajo el contrato social de Rousseau, pero Bakunin y Marx proponiéndole a la humanidad, y sobre todo nacida de las entrañas de la clase mayoritaria y explotada, el movimiento obrero, la utopía de la ciudad de Dios, que no podía ser de Dios porque eran ateos, pero entonces le pusieron el socialismo, la sociedad sin clases, la sociedad sin Estado, la comunidad absolutamente solidaria de la propiedad común del comunismo. Y sencillamente unos tipos un poco más pragmáticos abandonaron ese marxismo y se volcaron más bien a buscar los logros, son los llamados socialdemócratas, y otro que no quiso esa versión alemana y de los países socialistas y países socialdemócratas, de ir poco a poco con el movimiento sindical, imponiendo aquella famosa frase de los socialdemócratas alemanes: el objetivo no es nada, el movimiento lo es todo. El socialismo no es un objetivo, es un logro cotidiano. Bien, lograron muchas cosas, efectivamente, aumentando el nivel de vida de la clase obrera, pero el otro fanatizado, el que quería absolutamente la imposición del nuevo paraíso terrenal sobre la tierra, Lenin,
montó a un costo impresionante en la guerra civil, montó el socialismo soviético, que no podía ser sino dictatorial y totalitario. Y de él heredó Castro la manía por ese socialismo autoritario, totalitario, estatizante al extremo. Claro, mientras ellos dos, los hermanos Castro, sean los que dirijan la vaina. Y Mao Zedong por allá armó su propio totalitarismo, es decir, su propia ciudad de la igualdad terrenal, de la fraternidad, del socialismo estatista que iba a permitir la felicidad de los hombres en la tierra, claro, bajo su hegemonía, siempre y cuando. Y de esa soberana estupidez, de esa soberana mentira histórica, de esa utopía que no solo fue lo que esgrimían los revolucionarios, sino los revolucionados, es decir, las masas hambrientas de proletarios de todos los países unidos, que no se unieron un carajo porque prefirieron irse detrás de cada burguesía a las guerras mortíferas, a las guerras mundiales o a las causas de emancipación nacional, que implica por definición la oposición a las sociedades que los explotan o los oprimen, en esa complicada madeja de teorías del marxismo, leninismo, del maoísmo, del castrismo y del chavismo. Qué desgracia la nuestra, ser una especie de aborto póstumo del marxismo para justificar la estupidez teórica y política de este advenedizo a ideas mal digeridas que le cayeron a él como un vómito en la cabeza, y entonces se enloqueció y empezó a repetir como un loro las contrachapas de libros mal leídos, mal digeridos, y sobre todo los discursos de Fidel, de los que habrá aprendido tanto. Y bueno, imagínense cuál será nuestra desgracia, peor todavía, que un alumno de aquel ignorante llamado Hugo Rafael Chávez Frías, que por lo menos era un tipo astuto, un caudillo realmente, digamos, voraz de escuchar vainas para ver que le sirvieran para su plan autoritario, un pobre alumno. Bueno, en realidad todos eran poquita cosa, ¿entienden? Sencillamente, el muchacho demandado de ese tipo no los deja él, por encomienda de los Castro, por supuesto. No, chicos, déjanos a Maduro. Él es confiable, él es confiable. Y énos aquí hace 4 años y medio, chicos, con este muchacho demandado de los Castro, chicos. Este pobre infeliz que empezó creyendo que el pajarito le hablaba allá en Sabaneta, y que depositaba en él pues la confianza en que harían la continuidad del sueño bolivariano y del sueño del chavismo, y nos vemos todavía crucificados. Pero estamos crucificados no por el cobero Maduro, por el cobero Diosdado o por el cobero Chávez. Estamos crucificados, mis amigos, porque nuestro país quiere ser crucificado. Acepta el sacrificio de ser dirigido por esta peste de clase política del chavismo. ¿Y por qué? Bueno, porque acepta que nuestros interlocutores con ese régimen sea la dirección política que nos ha llevado a 20 elecciones fraudulentas, todas, pero siempre, no, es que vamos a ganar, y vamos a ganar. Y cuando ya no había manera de evitar que efectivamente siempre fuimos mayoría, y le acuñamos esa gigantesca paliza del 6 de diciembre, el chavismo dice, no, esa ya no se vale. No, el pueblo no se equivocó. Se equivocó no sé quién, pero el pueblo no se equivoca, y esas elecciones no valen porque Henry Ramos es un estafador, y esa mayoría es transitoria, y no son 112, son 109, y no pueden modificar nada, y cuida, y no hay ley de amnistía, y no hay ninguna ley que emane de esa vaina que nosotros le vamos a aceptar, bueno, porque le alteramos las reglas. Entonces sí era útil participar. Efectivamente era útil ganar esa asamblea contra los maniáticos de la abstención. Pero los abstencionistas tuvieron razón estratégicamente en el sentido de ¿para qué carajo ganabas? Si de todas maneras te ibas a dejar arrebatar ese triunfo con la peor de las excusas de que eres un poder que le han eliminado su capacidad de, digamos, representar al pueblo venezolano. Busteros.
no representan un carajo. Esa Asamblea Nacional no representa nada. Porque el triunfo que tuvieron lo hipotecaron, lo doblaron y se los pulverizaron. No vale medio. No vale medio. Si quisieran que valiera, por supuesto los podíamos no solo reivindicar, sino que me trago todo lo que he dicho. ¡Hey! ¿Cuántos no nos tragaríamos todo lo que hemos dicho sobre la dirección de la MUD si ahora amanecen como los grandes líderes que desmitifican toda esta soberana estafa que significa el chavismo y la coexistencia con ello? ¿Quién le ha dicho a Capriles o a Henry Ramos o a toda la dirección de la MUD que no les montaríamos sobre nuestros hombros para darle vivas si levantan un programa, el único que puede y debe merecer la pena, que es fuera Maduro ya? Huelga general política para echarlos del poder. ¿Pueden hacerlo? No lo harán, porque eso no es parte del juego. Eso no está en la Constitución, diría Capriles. Eso no está en la Constitución. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Repiten los imbéciles esto al propio malandro Chávez, que acuñó esa frase. Entonces, ¿cómo es esta historia? ¿A dónde nos lleva esta cotidiana mentira de nuestros demócratas? A seguir creyendo que vamos a conquistar o a reconquistar la democracia el día que le ganemos a Maduro, el día que le impongamos que Maduro debe irse por un requisito de la Constitución. ¿Alguien cree en esa carta a San Nicolás? ¿Alguien cree en ese regalo de Navidad? ¿Hasta cuándo dura esta estupidez política? Entonces hay que empezar a discutir de otros temas, ¿saben? El tema de no dar por sentado jamás que nos las hemos comido al designar a esta gente como nuestros líderes. ¿Y a quién vamos a poner? Me podría decir algún escéptico, ¿no? ¿A quién vamos a poner? Otro me diría, mucho más cercano, me diría: véngase, doctor, para que sea usted el que dirige. Yo te aviso, al llegar a Maiquetía me ponen los ganchos, y si me voy por Cúcuta me agarran, me sorprende. Yo soy una persona que me han tomado, digamos, muchas imágenes. Aquí ahorita, bien, el gobierno tiene mi imagen, pues. Busquen a este loco, busquen a este enajenado mental, dirían los del SEBIN. Busquen a este para echarle el guante. ¿Cuánto duró vivo en Venezuela? No, doctor, usted no lo matan. A usted lo agarran preso, ajá. ¿Y quién me dice a mí que no me voy a podrir en una cárcel esperando la solidaridad? Yo siempre me acuerdo, son de los 8 policías, 11, 12 años presos, tienen ya los 8 PM. Los mismos que estaban con, ¿cómo se llama? Simonovic, Vivas y Forero, que los sacaron hace 2 años porque se iban a morir. Pero tuvieron 10 años y siguen presos en las casas. Pero los pobres policías quedaron todavía tras las rejas. Tras las rejas están 80 y pico, 90 y pico, presos políticos. O sea, yo sería el número 90. Eso es lo que quieren los que me quieren en Venezuela, y que para dirigir, ¿qué carajo yo voy a dirigir? Amigos, una dirección política implica un esfuerzo de décadas, años y años, armando aquello. Betancourt lo hizo. 20 años de exilio, fácil. Y era un talento excepcional. Porque los países acompañan los liderazgos que resuelven acompañar. Pero ¿qué liderazgo puede haber desde el exilio si los que dirigen allá, con los pocos medios que todavía le quedan, porque tuvieron todos los medios para endiosarlos y ponerlos como los guías insustituibles, a punta cuña pagada con millones de dólares? Entonces ya los consagraron, ¿bien? Y más aún si has ido a Vladimir a la una, ¿entiendes? Cada vez que te lleva a Vladimir. Entonces ya eres el consagrado. ¿Cómo vamos a hacer si los consagrados
por la boca del señor Capriles solo vierten denuestos contra nosotros, llamándonos de todo porque no suscribimos su política de imbecilidades que preconizan. ¡Hey! Y a veces no tan imbéciles, a veces dicen cosas correctas. Para poder mejor decir las imbéciles, dicen medias verdades entonces. Pero entonces, ¿a dónde vamos? Usted no va a salir, doctor Franceschi. Usted le mata a uno la esperanza. No, no se equivoquen. No se equivoquen. Más que nunca creo en que esa dirección está entrampada. La dirección nuestra está entrampada y se va a fracturar. ¡Qué desgracia!, dicen. Usted dice que se va a dividir, pero eso no puede ser. Vamos a estar peor. No, no crean. Si se fractura la MUD y un sector dice que hay que hacer lo que hay que hacer y lo hacen inteligentemente, es más, para decirlo no necesitan fracturar la MUD, sencillamente necesitan decirlo sin pedir permiso. El país en algún momento va a calzar con esa expresión consciente del movimiento inconsciente. Esa expresión, esa fórmula aparentemente compleja, es muy sencilla. El país tiene una marcha absolutamente lógica, podría decirse necesaria, en un país al que se le niega comida, medicamentos, democracia, que ve el despotismo, la estupidez gobernante, la crisis que avanza, la hiperinflación que avanza, los salarios pulverizados, la escasez absoluta, los problemas en la convivencia internacional, una diplomacia hecha un asco. Ese país tiende a ser cada día más consciente de la necesidad de expulsar a estos bicharracos del poder. Eso es la necesidad. La necesidad. Es una necesidad que el país encuentre un liderazgo. Si el liderazgo no hay, bueno, el país da vuelta en círculo, como un perro mordiéndose la cola. Pero si de una de estas vueltas buscando liderazgo, ¡pum!, se topa con quien le presenta una idea, una fórmula, un canal de organización, un cuerpo de consignas para encabezar la lucha de otra manera, y tiene la suficiente astucia para no dejarse agarrar, o no dejarse maltratar, o no dejarse ningunear, entonces tendríamos la suerte de ver a esas personas encumbradas en el favor colectivo, y se produce la necesidad, se produce la necesidad de la gente que quiere echar al gobierno, calzando con la gente adecuada para dirigir esas luchas. Es eso lo que explica, mis amigos, que nuestra crisis absoluta se deriva de la crisis de nuestra dirección política. Mientras no tengamos una dirección política idónea para sacar el país de este atolladero, el país seguirá dando tumbos, generando toda clase de ilusiones, creyendo en toda clase de demagogos o en liderazgos absolutamente incapaces de dar con la fórmula. Ahora bien, y cuando hay esa tamaña desgracia frente a nosotros, ¿qué podemos esperar, Franceschi?, me dice la gente. Mire, yo se los puedo volver a repetir. Hay solo una fórmula. Las naciones que entran en este túnel solo puede salvarse mediante un trauma de fuerza. Porque cuando hay una dictadura de oligarcas del dinero, de torturadores de oficio, de demagogos de 7 suelas, de ladrones impenitentes, de toda clase de bicharracos y salvajes, como los que ostentan la figuración en toda la élite política del Estado, cuando eso sucede, solo pueden salir a piedra, plomo y candela.
No hay otra salida. No hay otra manera, mis amigos. Entonces, está la discusión abierta. La constitucioncita de Capriles o la vehemencia de un país que no quiere morir. La vehemencia de un pueblo que diga, no nos calamos más estos bicharracos y hay que alzarse contra ellos. Pero entonces viene que hay cuerpos represivos del régimen, hay colectivos, hay toda clase de agentes armados y de agentes de la opresión político-militar, policial del régimen. ¿Y qué hacer frente a eso? Dios mío, créanme solo una cosa. La mayoría de las Fuerzas Armadas, que no tiene los mandos, está de acuerdo con nosotros en que esta peste del gobierno hay que echarla, y que hay que echarla desconociendo la autoridad de Maduro y del régimen chavista tramposo, de esta peste de gobierno cubano instalado en el Estado venezolano. ¿Y por qué no actúan? ¿Por qué será? A ver, ¿quién de ustedes puede llegar a la elemental conclusión a la que yo he llegado, que no es así un esfuerzo mental muy grande? ¿Alguien me puede acompañar en la tesis tan lógica, elemental, podría decirse, básica, de que si no lo han hecho es porque no han podido? No han podido, así de sencillo. ¿Y por qué no han podido? Más sencillo todavía. La gente no le interesa eso, porque están pendientes de Caprilito y ahora de Henry Ramos. Ellos son los que van a guiarnos. Es decir, sigue la mentira y los mentidos, es decir, las personas que quieren creer esa mentira. Antes le creían a Chávez, y después la mitad en Maduro y la mitad en Capriles. Y ahora le creen todos o casi todos a Maduro, muy poquito, ¿verdad? Muy poquito, ya Dios da muy poquito. Pero demasiado, el 80% le cree a Capriles, a Leopoldito y a Henry Ramos. ¿Y qué dicen estos grandes dirigentes? Bueno, Rosales, que está ahí como reciclándose, pues como con unos días preso ahí para agarrar otra vez prestigio, para volvernos a hacer perder por una burusa. ¿Y qué proponen esos grandes dirigentes? Coexistir con el régimen. ¿Pueden acaso acompañarnos en la exigencia de apoyar la insurgencia, el desconocimiento de la Fuerza Armada? ¡No! Los militares, no. Pero entonces ya estamos de acuerdo todos. Los militares que ven una dificultad enorme para quitarse esta casta de ampones de encima que dirigen la Fuerza Armada, para su desgracia y para la nuestra, y una dirección de la oposición que aborrece a los militares, como militares, no importa, son militares, y si a eso lo acompaña la estupidez colectiva que ha hecho, digamos, de ser militar casi un anatema, una grosería, una vulgaridad, porque esos militares empiezan a echarle mierda con un ventilador, entonces, mi amigo, estamos hechos, pues, estamos hechos. La Constitución de Caprilito, los denuestos e insultos de los líderes políticos hacia las Fuerzas Armadas, la idiotez colectiva de creer que el gesto democrático de la mayoría que se erige a sí misma en soberana y mediante el voto, etcétera, etcétera, es decir, la idiotez colectiva, creyendo en el mito de la democracia y en el mito del voto soberano, más el miedo a la muerte de los oficiales, que quisieran estar de acuerdo con ayudarnos, pero les zampan un pepazo, o los torturan, o los mandan presos, aislados. A ver, si yo hiciera una encuesta, nómbreme por favor 10 militares presos en el cuartel, ¿cómo se llama?, en la prisión de Ramo Verde. ¿Usted sabe cuántos militares podían nombrarme? Cuidado si uno. Muchos no nombrarían a ninguno. Y esa vaina, y decenas de oficiales presos allí, y en el SEBIN también, y en la cárcel de La Pica también. ¿O es que ustedes creen que los oficiales no han pagado una gran factura
de oprobio y de sacrificios. Hoy mandé una nota explicando por internet, por el tweet longer, el tal Pereda ese de PDVSA, parada la vaina. El jefe de PDVSA Occidental se fuga, está en Canadá, era preso del SEBIN, sabía, pero le dieron la casa por casa, sedecito, chicos, lo mandaron para la casa, y se piró, se fue. ¿Cuántos millones de dólares? No se sabe, pero estaba custodiado por el SEBIN. Bueno, por el SEBIN también está custodiado el coronel José Gámez Bustamante. Gámez no, José Báez. José de Jesús Báez, José de Jesús Gámez Bustamante. El coronel Gámez Bustamante, de la Guardia Nacional. A ese se le ensañaron completamente, a palo, digamos, le tapiaron la ventana con, ¿cómo se llama?, con unos bloques allí en el SEBIN, lo tuvieron en la tumba en el SEBIN y ahora está en Ramo Verde, apaleado, le han dado 1 o 2 infartos y 2 ACV, y el tipo, carajo, como una mole allí, inamovible. Olvidado. No, ese no es preso político. No lo nombran. Como los policías hace 12 años, chicos, que están presos. Como muchos presos del 2014 que se olvidaron de ellos. Porque para la MUD solo hay 1, 2 o 3 o 4 presos. Todos los demás 80 y pico no existen. Y los presos militares no existen. Esa es la calidad demócrata que dirige nuestra causa. Pero, Franceschi, ¿a usted no le parece que usted carga las tintas contra nuestra dirección? Bueno, será vuestra dirección, mía no es. Mía tampoco, ya voy a empezar, bueno, correctamente, no es la dirección de muchos de los que estamos aquí, nos encontramos aquí. Pero es la dirección real, la única realmente existente, la que pone 1 millón de personas el 1 de septiembre en la calle para embaucarlos. Y que lo está convocando para el 12 de octubre otra vez. ¿Cuántos van? No sé. ¿Para qué? Para volver a mentir. Para volverle a explicar por enésima vez la Constitución como guía. La Constitución hecha para enterrar la democracia en Venezuela. Enterrar la democracia. Porque ese es el oficio, los fines, la letra de esa Constitución. La Constitución de Caprilito, no la mía. Aún así, es un producto contradictorio, porque allí no pudieron desmontar los derechos democráticos que venían. Y a nombre de esta Constitución incluso, pueden uno levantar las banderas de algunos derechos constitucionales. Pero ¿qué son las constituciones, mis amigos? Las constituciones se hacen contra lo anterior. Recuerden esto. La Constitución del 61 buscaba resguardar el país contra la dictadura de Pérez Jiménez y anteriores a Pérez Jiménez. Chávez montó una constitución para precaverse, para enterrar la democracia del 61, la separación de poderes, etcétera, etcétera. Todo eso lo desmontó la del 99. El que sea realmente un demócrata carta cabal no puede decir que esta Constitución, que entierra la Constitución democrática del 61, no puede decir que esa es su Constitución, será la tuya. La que podemos usar en lo que conserva de derecho democrático aún plasmado, pero no podemos conservarla como la Constitución que guía nuestros pasos hacia adelante, porque en lo adelante tenemos que elaborar una nueva Constitución que sepulte esta, para precaver al país de la estupidez histórica de un liderazgo como el de Chávez y los chavistas.
Las constituciones, mis amigos, se hacen contra la anterior. Y tenemos que hacer una nueva. Bien, amigos, es lo fundamental de lo que quería transmitirle hoy. Puedo leer algunas cosas en los escasísimos minutos que quedan para ver si hay algún tema que podamos, todavía abordar, aunque sea en minutos. En Lara y nadie quiere colaborar con el voluntariado para recoger no sé qué. Es que esta cosa está como rodada hacia arriba. Ay, Dios mío, esto se fue. Bien, amigos, eso es todo por hoy. Será hasta mañana entonces. Hubo un accidente allí, se fue el periscope en la transmisión, que aún hubiera podido mantenerla 2-3 minutos más, pero no importa. Mañana continuamos. Será hasta mañana entonces.